Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y en este video hablaremos sobre los huesos del miembro inferior. Los miembros inferiores están encargados en el sostén del peso corporal, en la locomoción y en el mantenimiento del equilibrio. Es por eso que estos huesos deben de tener una orientación adecuada para que estas funciones sean eficientes. Empezaremos a hablar del fémur. El fémur es un hueso largo, es de hecho el hueso más largo y más pesado del cuerpo. Consta de una diáfisis o cuerpo y de dos epífisis o extremidades, una epífisis proximal y una epífisis distal. El cuerpo se encuentra en una dirección oblicua hacia abajo y hacia medial. El cuerpo también se dice que, la longitud de todo este fémur va a ser variada, pero se dice que es la cuarta parte de la altura de una persona. O sea que en una persona de 1.70 metros, esta longitud va a ser entre 44 y 45 centímetros aproximadamente. Empezaremos a describir la epífisis proximal del fémur. Como vemos, consta de una cabeza, que esto es clásicamente descrito que es los 2/3 de una esfera, y de un cuello y también de dos trocánteres, un trocánter mayor y un trocánter menor. Entonces vamos a describir esta epífisis proximal. La cabeza del fémur vamos a ver que va a estar cubierta en toda su extensión con cartílago articular, excepto en la parte más medial, aquí, en donde podemos encontrar una fosita, a la cual se le llama fosita de la cabeza del fémur. Y se hace esta fosita debido a que aquí se inserta un ligamento, el ligamento de la cabeza del fémur. En la vida fetal da paso a una arteria que irriga la epífisis proximal. Ya en la vida adulta todavía existe irrigación, pero esta irrigación es mínima. La arteria que pasa por acá es la rama acetabular de la arteria obturatriz. Aquí vemos cómo pasa la arteria obturatriz, se divide en anterior y en posterior, y esta posterior a su vez va a estar dando esta arteria que es la rama acetabular, que es la que está ingresando adentro del ligamento de la cabeza del fémur. Después de la cabeza sigue el cuello anatómico del fémur. Este tiene una forma de un cilindro y está aplastado de adelante hacia atrás. La cara anterior del cuello va a mirar hacia abajo y la cara posterior va a mirar un poco hacia arriba. Este cuello va a estar delimitado por arriba por esta unión cérvico-cefálica y por abajo por la unión del cuello con el cuerpo del fémur. La cara anterior del cuello del fémur va a estar cubierta en toda su totalidad por esta cápsula sinovial, mientras que en la cara posterior vemos como la mitad proximal está cubierta, pero la mitad distal está descubierta de esta cápsula sinovial. El cuello anatómico, al juntarse con el cuerpo, forma un ángulo llamado ángulo de inclinación. Este es máximo al nacer, como vemos acá, que aproximadamente a los 3 años tiene una angulación de 135 grados. Esto va a disminuir gradualmente hasta el punto de tener una angulación promedio de 126 grados en el adulto y va disminuyendo con la edad hasta llegar a una angulación más o menos de 120 grados. Este ángulo de inclinación es menor en mujeres y esto es debido al aumento de la amplitud entre los acetábulos en la pelvis femenina. Esto pues va a permitir una mayor movilidad del fémur en la articulación coxal, debido a que la cabeza y el cuello pues van a estar un poco más perpendiculares al acetábulo, lo que va a permitir una pues mayor movilidad. El ángulo de inclinación permite la posición oblicua del fémur, lo que va a favorecer la eficiencia de la marcha. O sea, este ángulo va a favorecer que la dirección del fémur sea oblicuo hacia medial. Sin embargo, este cuello soporta considerables tensiones y en personas ancianas con osteoporosis es frecuente que este cuello se fracture, como vemos en esta imagen. Esto es de urgencia, ya que el cuello del fémur está muy vascularizado. Alrededor del cuello pasan estas arterias, la arteria circunfleja femoral lateral y la arteria circunfleja femoral medial, en donde vean cómo esta medial es la que está teniendo más irrigación y la que da, por lo tanto, más irrigación al cuello del fémur. Cuando vemos al fémur desde una vista superior, podemos observar el ángulo de torsión. ¿Cómo se forma este ángulo de torsión? Pues bueno, se traza una línea que pase por el eje transversal de los cóndilos del fémur. Aquí vemos a los cóndilos del fémur. Y una línea en donde pase alrededor del eje de la cabeza del cuello. Vemos que nos da una angulación de 12 grados aproximadamente en la mujer
y es algo menor en el hombre, aproximadamente de 7 grados. Este ángulo normalmente está en anteversión, pero hay veces en donde esta anteversión aumenta, incluso como vemos acá, hasta 45 grados aproximadamente, y pues nos da este parado característico de rodillas juntas y de los pies en aducción. Este ángulo también puede estar disminuido o también llamado retroversión, a donde incluso podemos ver que llega a una angulación de 0 grados. Y aquí lo característico es el pie en abducción. El ángulo de torsión, combinado con el ángulo de inclinación, permite movimientos rotatorios de la cabeza del fémur dentro del acetábulo. Entonces esto nos va a permitir una flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna o también llamada rotación medial, rotación lateral y circunducción. Esto es característico de una articulación multiaxial y característico de una articulación esferoidea. O sea que pues la articulación coxofemoral va a ser una articulación esferoidea. Ahora aquí tenemos una vista anterior del fémur derecho y del fémur izquierdo. Aquí vemos que en donde el cuerpo del fémur se une al cuello, existen dos grandes elevaciones llamados trocánteres, un trocánter mayor y un trocánter menor. El trocánter mayor es una masa ósea grande que va a estar situada en posición lateral y se va a proyectar hacia arriba y hacia atrás. En esta cara lateral del trocánter mayor, aquí vemos una vista posterior de este trocánter mayor, aquí vemos un fémur derecho y un fémur izquierdo. Aquí vemos que en la cara lateral del trocánter se encuentra una línea oblicua que se va a dirigir hacia abajo y hacia atrás. A esta se le conoce como la tuberosidad glútea, ya que aquí se va a insertar el músculo glúteo mayor. En la cara medial se encuentra excavada por una depresión profunda, también se le conoce como fosa trochanteria a esta depresión, o también se le conoce como cavidad digital. Y aquí se van a insertar los músculos pelvitrocanterios, que pues, se llaman así porque van desde la pelvis hacia el trocánter mayor. Y aquí les puse la inserción de los músculos. Aquí se inserta el piriforme, el obturador interno, los gemelos superior e inferior, el glúteo medio. Aquí va a haber una depresión característica que se llama depresión oval, que aquí se va a insertar el músculo obturador externo, y en la cresta intratrochanteria, que la podemos ver mejor en una vista posterior, se va a encontrar este tubérculo cuadrado, que aquí se va a insertar el músculo cuadrado femoral. Ya que pues vamos a ver que este trocánter nos va a servir como una palanca, en donde vemos que esta palanca aquí pues nos va a servir para que estos músculos que nos va a servir para la abducción del miembro inferior se encuentren aquí en esta zona, en la zona glútea, ayudando pues que al momento que se contraigan estos músculos nos va a ayudar a la abducción de este miembro inferior. Entonces este trocánter mayor, vean cómo nos está funcionando como una palanca. Ya que aquí vemos a un fémur en la vista anterior, y aquí vemos a la línea trochanteria. Esta línea pues va a discurrir entre estos trocánteres mayores, en el trocánter mayor y en el trocánter menor, vemos una línea. A esta se le llama línea intertrochanteria. Y se da esta línea debido a la inserción de este ligamento, el ligamento iliofemoral, ya que en su parte posterior vamos a ver que se encuentra la cresta intertrochanteria, la cual nos va a unir a los dos trocánteres posteriormente. Vean, aquí tenemos a la vista posterior del fémur izquierdo y del fémur derecho. Aquí tenemos a esta cresta intertrochanteria. En esta cresta intertrochanteria, como les había comentado, se observa una elevación redondeada, esta de acá, al cual pertenece al tubérculo cuadrado, en donde va a tomar inserción el músculo cuadrado femoral. El trocánter menor es un tubérculo grueso que se encuentra por detrás y abajo del cuello. Y aquí es muy importante porque aquí se va a estar insertando el músculo iliosoas. Ahora, hablando del cuerpo del fémur, vemos cómo este
cuerpo se incurva en la parte de atrás, o sea que tiene aquí vemos una vista lateral del cuello, del fémur derecho, vemos que aquí en su cara posterior se está incurvando hacia atrás, o sea que tiene una concavidad posterior y pues va a tener una convexidad anterior. La mayor parte del cuerpo va a ser redondeada. Si hacemos un corte más o menos aquí, vamos a ver que este cuerpo se encuentra redondeado. Y pues va a presentar tres caras este cuerpo. Una cara anterior, una cara lateral y una cara medial. Esto va a ser gracias a esta línea de acá que se llama aquí lo vemos mejor, se llama la línea áspera del fémur. Esta línea áspera del fémur nos va a estar dividiendo en una cara lateral, una cara medial y una cara anterior. La cara anterior es lisa y es convexa hacia adelante. Toda esta cara va a estar cubierta en sus 3/4 partes superiores por el músculo vasto intermedio. Aquí vemos estas 3/4 partes superiores, va a estar cubierta por todo este músculo vasto intermedio. Y en su cuarto inferior, aquí en esta partecita de acá, se va a insertar el músculo articular de la rodilla. Vean aquí en esta imagen cómo esta cara pues es lisa y es convexa. Aquí tenemos en el fémur izquierdo. La cara lateral y medial, como pueden ver, también pues son un poco convexas. Se hacen más evidentes estas caras en los 2/3 superiores del fémur, debido a la línea áspera, que pues la línea áspera es esta línea que está acá. Aquí vemos que pues se hace más evidente la cara medial y más evidente la cara lateral, debido a esta línea áspera. Aquí vamos a ver que pues en su tercio inferior estas caras lateral y medial van a desaparecer debido a que esta línea áspera se va a bifurcar. Vean cómo se está bifurcando y pues al momento que esta bifurcación pasa en el tercio inferior del fémur, si hacemos un corte transversal tendremos pues una cara posterior y tendremos una cara anterolateral y una cara anteromedial. Aquí tendríamos la cara posterior, la cara anterolateral y aquí la cara anteromedial. Si hacemos un corte más o menos por acá. Esta línea áspera en su parte superior se va a trifurcar en un labio lateral, en una línea media y en un labio medial. Ahorita vamos a ver que la línea más marcada es la línea lateral o labio lateral, que es este de acá, que pues este se va a dirigir hacia la cara lateral del trocánter mayor y pues ya lo habíamos visto que este va a pertenecer a la tuberosidad glútea, donde se va a estar insertando el glúteo mayor. La línea media, que es esta línea que se encuentra acá, se va a dirigir hacia la base del trocánter menor y aquí se va a insertar el músculo pectíneo, por lo tanto también se le va a conocer como línea pectínea. Y por último, el labio medial se va a continuar como línea espiral, también que se le llama así, como línea espiral. Esta línea espiral rodea al trocánter menor, aquí lo vemos cómo lo está rodeando, y en su cara anterior, esta línea se va a ir hacia la cara anterior y nos va a formar a la línea intertrocántea, que ya habíamos hablado de eso. Aquí en este labio medial se va a estar insertando el músculo vasto medial. La línea áspera en su parte inferior se va a bifurcar en estos dos labios. Estos dos labios se van a ir hacia los cóndilos y estas líneas se les van a conocer como líneas supracondilias. Tendremos una línea supracondilia lateral y una línea supracondilia medial. Se llaman supracondilias porque están arriba de los cóndilos. Estas líneas delimitan a la cara poplitea del fémur. Como vemos, pues esta cara poplitea es triangular y es algo plana. También podemos ver que estas líneas supracondilias en su parte más inferior, justo antes de llegar a los cóndilos,
van a tomar una posición rugosa y saliente. A estos se les van a conocer como tubérculos supracondilares. Tendremos uno medial y uno lateral. En el medial se va a insertar la cabeza medial del gastrocnemio y en el lateral, pues la cabeza lateral del gastrocnemio. En la parte inferior del fémur encontramos a los cóndilos, estos cóndilos del fémur. Tendremos un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Los cóndilos adoptan una forma elipsoide. Como vemos en la imagen, se le llama elipsoide ya que la superficie articular tiene dos convexidades, una convexidad antero-posterior y una convexidad latero-lateral. Estos cóndilos se van a encontrar al mismo nivel horizontal, o sea que de tal forma que si tomamos un fémur y lo ponemos sobre una superficie plana, el hueso adoptará la misma posición que tiene en una persona viva. Estos cóndilos se van a articular hacia abajo con los cóndilos de la tibia, que ya veremos cuando hablemos de la tibia. Los cóndilos están separados en su parte posterior, formando a la fosa intercondilia. Aquí vemos, esto es anterior, esto es posterior. Aquí vemos a esta fosa intercondilia. Y podemos ver que en su parte anterior, pues estos se van a juntar. Y al momento de juntarse van a crear esta depresión que encontramos acá. Que pues aquí va a corresponder a la cara patelar, en donde se va a alojar a la patela. Esta superficie tiene una forma de tróclea, ya que va a poseer una garganta, que es esta garganta de acá, una garganta anteroposterior, que pues en esta garganta va a ser donde la tróclea se va a articular con la cara posterior de la patela. Ya veremos cuando hablemos de la patela. Por arriba de los cóndilos se encuentran unas salientes, las cuales corresponden a los epicóndilos. Existirá un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. En el epicóndilo medial se inserta el ligamento colateral tibial y por arriba de este epicóndilo medial, aquí se encuentra el tubérculo del aductor. Se le llama así debido a que el aductor mayor se inserta acá. Por arriba y en la cara lateral del cóndilo lateral, o sea, aquí estamos viendo el cóndilo lateral, vamos a encontrar que aquí se va a insertar el ligamento colateral fibular. Y justo por debajo del epicóndilo lateral se va a encontrar este surco, el cual se le llama surco popliteo. Y aquí se inserta pues el tendón del músculo popliteo, aquí en esta parte. A continuación hablaremos de la patela. Tiene este nombre de patela ya que semeja a este molusco llamado patela, que es endémico en los mares de Europa Occidental, es endémico en el mar Mediterráneo. Es por eso que los anatomistas franceses le pusieron este nombre debido a la similitud que poseen. A este hueso también se le conoce como rótula. Este es el hueso sesamoideo más grande de todos. Y este hueso se va a formar en el tendón del músculo cuádriceps. Este es un hueso aplastado de adelante hacia atrás y tiene una forma triangular, cuya base del triángulo va a ser superior y su vértice va a ser inferior. Se va a localizar anterior a la cara patelar del fémur con la que se está articulando, como vimos. La cara anterior de la patela es convexa y presenta estas estrías que vemos acá, debido a que aquí se van a estar insertando los fascículos del cuádriceps. La cara posterior de la patela es la cara articular. Esta cara está cubierta por una capa de cartílago articular y se va a encontrar dividida por una cresta vertical, esta cresta que estamos viendo acá. Esta cresta vertical se va a articular con la garganta de la tróclea que habíamos visto en el fémur y va a mantener a la patela centrada en la cara patelar del fémur. La patela es fácilmente palpable y entre la piel y la patela se va a encontrar una bolsa de sinovial a la cual se le llama bolsa sinovial prerrotuliana.
esta bolsa de acá. Como anatomía de superficie podemos encontrar puntos de referencia que son palpables, los cuales también podemos palpar el trocánter mayor, el trocánter, sí, el trocánter mayor, el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial del fémur. También la rótula, entonces el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, el trocánter mayor, que fue el que vimos, y la rótula son huesos que se pueden palpar fácilmente. Ahora, debajo del fémur encontramos a la tibia y a la fíbula. Estos constituyen los huesos de la pierna. La tibia se articula con los cóndilos del fémur superiormente y con el talus inferiormente. Entonces va a ser un hueso que nos va a transmitir el peso corporal. La fíbula no tiene esta función de transmitir el peso corporal, pero nos va a servir de inserción de músculos y también nos va a servir para dar estabilidad al tobillo. Empezaremos a describir a la fíbula. Este es un hueso largo y voluminoso. Se va a encontrar medial a la fíbula. Empezaremos a describir desde la epífisis proximal. Como vemos acá, esta epífisis proximal es muy voluminosa y también se le conoce como macizo tibial. Aquí se encuentran a los cóndilos de la tibia. Tendremos un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Por arriba de los cóndilos de la tibia se encuentra la cara articular superior, denominada meseta tibial. Esta cara articular presenta dos superficies articulares que están ligeramente excavadas debido a que aquí los cóndilos del fémur se van a estar articulando. La medial, que es esta de acá, va a ser un poco más larga y un poco más cóncava. Mientras que la lateral, como vemos acá, es un poco más pequeña y estará ligeramente un poquito más convexa. Estas caras articulares están separadas por unas salientes óseas que se llaman tubérculos intercondilios. Tendremos un tubérculo intercondilio lateral y un tubérculo intercondilio medial. El conjunto de estos tubérculos se le va a conocer como eminencia intercondilia, también llamado como espina de la tibia. Por delante de esta eminencia intercondilia existen dos superficies, una superficie anterior y una superficie posterior. Aquí tenemos el área intercondilia anterior, o también llamada área preespinal, y un área intercondilia posterior, o también llamada área retroespinal. Y aquí se van a insertar los ligamentos cruzados de la rodilla. Estos tubérculos intercondilios van a estar encajando en la fosa intercondilia, en los cóndilos del fémur. Aquí vemos cómo estos tubérculos intercondilios están encajando en la fosa intercondilia del fémur, que ya habíamos visto. La fosa intercondilia del fémur se encuentra cuando se separa por atrás los cóndilos del fémur, ¿no? El cóndilo lateral va a presentar en su parte posterolateral una cara articular para la fíbula. Aquí tenemos a una vista posterior, aquí tenemos a la tibia izquierda y a la tibia derecha. Vemos acá que en el cóndilo lateral, en su cara posterolateral, tenemos esta superficie articular para la fíbula. El cóndilo medial está un poco más desarrollado que el lateral y en su parte posterior va a presentar una impresión rugosa, esta impresión de acá, la cual nos va a servir para la inserción del tendón directo del músculo semimembranoso. En esta misma cara posterior se encuentra una cresta oblicua, esta cresta que va de arriba hacia abajo y de lateral a medial. A esta cresta se le conoce como línea del sóleo, ya que aquí se está insertando el músculo sóleo. En el cóndilo lateral, en su cara anterolateral, vamos a encontrar que se encuentra un tubérculo, el cual se le conoce como el tubérculo anterolateral de la tibia o tubérculo de Yerdi. Aquí lo tenemos, este tubérculo de acá. En la porción superior de este tubérculo, o sea, en esta parte de acá, se va a insertar el tracto iliotibial. Y en su porción inferior, o sea, en esta parte de acá,
se va a insertar la porción más proximal del músculo tibial anterior. Delante de estos cóndilos se encuentra esta saliente elevada, esta de acá, que se le conoce como tuberosidad de la tibia. Esta está muy levantada debido a la inserción del ligamento rotuliano. Una vez que ya describimos el epífisis proximal, continuaremos a describir el cuerpo de la tibia. Entonces, si hacemos un corte transversal de la tibia, así, y lo vemos desde una vista superior, podemos observar que el cuerpo tiene una forma triangular, en donde podemos describir 3 caras y 3 bordes. Tendremos una cara anteromedial, una cara anterolateral y una cara posterior. Asimismo, tendremos un borde anterior, un borde lateral, un borde medial, y un borde lateral, o también llamado borde interóseo. El borde anterior de la tibia es el más sobresaliente y vamos a ver que es la porción más palpable de la pierna. Esto es a lo que comúnmente se le conoce como espinilla. Casi todo este borde es romo, pero vemos que en su parte media, o sea, justamente aquí, se encuentra cortante. Y vemos que pues este borde anterior tiene una forma de S, como vemos acá, que en su parte inferior va a estar formando pues el maleolo medial, parte del maleolo medial. La cara anteromedial de la tibia, o sea, esta cara, si aquí tenemos a la tibia derecha, la cara anteromedial sería esta de acá, y si aquí tenemos a la tibia izquierda, la cara anteromedial sería esta de acá. Toda esta cara anteromedial va a estar cubierta directamente por la piel. También esta cara anteromedial es palpable. Entonces esto hace que esté expuesta a traumatismos. Esta cara va a estar libre de inserciones musculares, a excepción en su extremo proximal. Más o menos por acá se va a estar insertando los músculos de la pata de ganso, que son el semitendinoso, el sartorio y el grácil. La cara anterolateral va a ser cóncava y aquí se va a insertar los músculos tibial anterior en su parte superior, más o menos acá, y en su parte más inferior vamos a ver que aquí en esta cara se van a deslizar los tendones de los extensores de los dedos. Ahora, hablando del extremo inferior de la tibia, la podemos estudiar por sus caras. Tendrá una cara anterior, una cara lateral, una cara medial, una cara posterior y una cara inferior. Que en esta cara inferior estamos viendo cómo va a participar en la articulación talocrural. La cara inferior posee una cresta anteroposterior, una cresta que se ve más o menos aquí, así, la cual se va a estar articulando con la garganta de la tróclea del talus. También podemos observar cómo esta cara posterior de la tibia desciende más que la anterior. Aquí vemos que esta cara posterior está descendiendo más que la cara anterior. La cara anterior, esta cara de acá, es lisa y algo convexa y ya vimos que pues es la continuación de la cara lateral de la tibia. Por aquí se van a deslizar los tendones de los músculos extensores de la pierna. La cara lateral está orientada algo hacia atrás y va a presentar una escotadura, la cual pues vamos a ver que aquí se va a estar articulando con la fíbula y pues va a crear la articulación tibio-fibular distal. La cara medial de la tibia se va a prolongar para hacer este maleolo, el maleolo medial. La cara medial de este maleolo es convexa y es muy palpable, o sea, esta cara de acá. Mientras que la cara lateral de este maleolo, esta cara de acá, va a estar articulándose con el talus. Ya veremos cómo se va a estar articulando. La cara posterior estará marcada por unos surcos oblicuos. El surco más medial corresponde al surco tibial posterior, este surco de acá. Debido a que aquí pues va a estar discurriendo el tendón del músculo tibial posterior.
Lateral a este surco se va a encontrar el surco del flexor largo de los dedos. Este surco de acá, que va a ser pues el surco del flexor largo de los dedos, y el surco más lateral, que de hecho es el surco más marcado, que lo vemos acá incluso. Bueno, esta es una tibia izquierda, lo veríamos acá. Aquí está el surco más lateral. Es pues el surco para el tendón del flexor largo del dedo gordo, lo cual este tendón también va a dejar una impresión en el talus al momento de ir descendiendo. Aquí en el talus vemos cómo también está dejando este surco. Ya lo veremos después. Ahora, hablando de la fíbula, veremos que es un hueso largo y delgado. Se va a encontrar lateral a la tibia y desciende un poco más que la tibia en la articulación talocrural. Vemos que aquí hasta aquí desciende la tibia y miren cómo desciende un poquito más esta fíbula. Este hueso cuenta con una diáfisis o cuerpo, es toda esta parte de acá, con dos extremidades, una epífisis proximal, una epífisis distal y por un cuello. Vamos a describir el hueso desde su parte proximal hasta su parte distal. La epífisis proximal o extremidad superior de la fíbula corresponde a la cabeza de la fíbula. En la cara medial de la cabeza de la fíbula podemos observar a esta carilla articular. Esta carilla es plana y se articula con la carilla opuesta de la tibia, formando la articulación tibio-fibular proximal. El punto más alto de la fíbula pertenece al vértice de la cabeza. Aquí se va a insertar el tendón del bíceps femoral y un poquito medial a este vértice vemos que se encuentra la inserción del ligamento colateral fibular, que pues ya lo habíamos visto, que va desde el epicóndilo lateral, que aquí estaría más o menos el epicóndilo lateral, hacia pues la cabeza de la fíbula. La cabeza de la fíbula se va a unir con la diáfisis o con su cuerpo por medio del cuello de la fíbula. Y vamos a ver que justo lateral a este cuello de la fíbula, más o menos acá, va a estar pasando el nervio fibular común. Aquí lo vemos. Vemos cómo está pasando el nervio fibular común. Y entonces este cuello, al ser frecuentemente un cuello que se fractura, pues también va a ser frecuentemente esta lesión del nervio fibular común. El cuerpo de la fíbula va a presentar tres caras y tres bordes. Una cara lateral, que aquí la vemos, una cara medial, una cara posterior y pues vamos a tener también tres bordes, ¿no? Donde el borde más importante será este borde interóseo. En este borde interóseo pues se va a estar insertando la membrana interósea. Este borde también nos va a delimitar dos superficies, una superficie anterior, esta superficie de acá, y una superficie posterior. En la superficie posterior se va a estar insertando aquí el músculo tibial posterior, mientras que en la superficie anterior, en sus dos tercios superiores, aquí como lo vemos en esta superficie anterior, en estos dos tercios superiores se va a estar insertando el músculo extensor largo de los dedos. Y en su tercio inferior, como vemos acá, se va a estar insertando el músculo extensor largo del dedo gordo. En la cara lateral de esta fíbula, pues vemos cómo también se están insertando los músculos fibulares corto y largo. La fíbula en su extremidad inferior forma el maleolo lateral, en su parte lateral, aquí. Este maleolo se encuentra más posterior que el maleolo medial y también sobresale más que el maleolo medial. También este maleolo lateral se encuentra proyectado más distalmente, aproximadamente 1 centímetro distal al maleolo medial. Estos dos maleolos, el maleolo medial y el maleolo lateral, nos van a estar dando las paredes laterales de la articulación talocrural. Esta articulación talocrural tiene forma de un encaje rectangular o una mortaja.
Una mortaja se le llama así porque en carpintería es un ensamble rectangular entre sí, como tenemos en esta imagen. Las partes que podemos palpar de la fíbula es la cabeza, aquí lo vemos, la cabeza y el malleolo lateral. Y las partes que podemos palpar de la tibia, como vemos, es casi toda la parte medial del hueso, desde el cóndilo medial, un poco de la tuberosidad de la tibia, casi toda la cara anteromedial de la tibia y el malleolo medial. Bueno, ahora hablaremos de los huesos del pie. En total son 26 huesos y están repartidos en 3 grupos: el tarso, el metatarso y las falanges. Aquí, en esta línea roja que vemos acá, hacia atrás, es lo que se le conoce como a los huesos del tarso. Entre esta línea roja y esta línea de acá, es a lo que se le conoce como metatarso, y desde esta línea hacia distal se le van a conocer como las falanges. A su vez, estos huesos del tarso están dispuestos en 2 filas. Vean cómo esta línea verde nos está delimitando una fila posterior del tarso y una fila anterior. Recordando que estas dos filas pertenecen al tarso. En la fila posterior se van a encontrar 2 huesos. Aquí vemos al hueso, al talus, y aquí tenemos al calcáneo. Mientras que en la fila anterior vamos a encontrar 5 huesos. Aquí tendremos al hueso navicular, aquí el cuboides y aquí a los 3 cuneiformes. Bueno, empezaremos a hablar del hueso talus, o también llamado astrágalo. Este hueso se va a articular por arriba con la tibia y con la fíbula, y por abajo se va a articular con el calcáneo. Este hueso posee un cuerpo, un cuello y una cabeza. En este hueso no se inserta ningún músculo. La cara posterior de este hueso presenta a la... bueno, aquí vemos que en esta cara posterior está presentando estos procesos posteriores. Tendremos un proceso lateral y un proceso posterior del talus. Aquí en la cara superior vemos cómo se encuentra a la tróclea del talus, a lo que se le llama tróclea del talus, la cual se va a articular con la tibia. Este talus tendrá una superficie medial, este de acá, que tiene una forma de coma, donde se va a articular con el malleolo medial de la tibia, y tendremos una superficie articular lateral en forma de ala, que lo describen así, en donde se va a articular con el malleolo lateral de la fíbula. En esta cara también vemos al cuello del talus. Aquí tenemos al cuello del talus, en donde se va a encontrar cribado por orificios vasculares y a su vez se va a encontrar como una depresión en el cuello. Esta depresión va a ser debido a que al momento de la dorsiflexión del pie o extensión del pie, esta parte de la tibia va a estar encajándose con el cuello del talus. En su cara inferior del talus se va a estar articulando con el calcáneo a través de 3 carillas. Una carilla articular anterior, una media y una posterior. Que estas son las carillas, las que acabo de señalar, son las del calcáneo, debido a que aquí tenemos la vista inferior del talus, que se pueden ver cómo se están articulando entre sí con también la carilla articular posterior del talus, la carilla articular media del talus y la carilla articular anterior del talus. Entonces estas 3 carillas entre sí se van a estar articulando. Entre la carilla articular posterior y media se va a encontrar un surco profundo llamado surco del talus, este surco de acá, o también llamado surco astragalino. En la cara posterior del talus vamos a ver que se va a encontrar unas apófisis, una apófisis posterior, y en esta apófisis posterior se van a encontrar a su vez a 2 tubérculos, un tubérculo medial, este de acá,
y un tubérculo lateral. Entre estos dos tubérculos aquí vamos a ver que hay un surco, que es el surco para el músculo flexor largo del dedo gordo. Vamos a ver que la cara anterior del talus, que pertenece a la cabeza, se dirige hacia adelante y hacia medial, aquí, para articularse con el hueso navicular. En la parte inferior tenemos al calcáneo, que este es el hueso del talón, y pues es el hueso más voluminoso del tarso, también es el hueso más fuerte del pie, y se va a articular con el talus mediante las tres carillas que ya hablamos, una anterior, una media y una posterior. Entre la carilla posterior y media del talus, o sea, aquí tenemos al talus, entre la carilla posterior y la carilla media, vamos a encontrar este surco, que se le llama al surco calcáneo. Este surco calcáneo, junto con el surco del talus, al momento de articularse en la articulación subtalar, vamos a ver que va a formar este seno del tarso, en donde vemos que este seno del tarso tiene una forma como de embudo. Aquí vemos que tiene como esta forma de embudo, ¿no? Y en el interior de este seno del tarso encontramos tejido adiposo, pero encontramos un ligamento muy importante llamado ligamento talocalcáneo interóseo o ligamento en Z, como pueden ver que tiene una forma de Z, y va a ser el principal medio de unión entre el talus y el calcáneo. En la cara lateral encontramos a la tróclea fibular, aquí en esta cara lateral del calcáneo. Esta tróclea fibular va a separar a dos surcos. Un surco por arriba, en donde va a pasar el tendón del músculo fibular corto, y un surco por abajo, en donde pasa el tendón del músculo fibular largo. En la cara medial de este calcáneo, vemos que se encuentra el sustentaculum tali, este sustentáculo de acá, o sustentáculo para el talus, también se le llama así. Esta es una saliente algo pronunciada que por arriba va a sostener a la carilla articular media del talus. O sea que aquí se va a estar articulando con la carilla articular media del talus. Por debajo de este sustentáculo se encuentra un surco. Este surco de acá, que ya lo habíamos visto, este surco viene desde la cara posterior de la tibia, debido a que es el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo quien está creando este surco. Por detrás de este surco se encuentra esta gran excavación que vemos acá, que es el canal calcáneo medial. Aquí van a pasar tendones, vasos y nervios desde la cara posterior de la pierna hacia la planta del pie. En la cara posterior del calcáneo encontramos a esta tuberosidad, a la tuberosidad del calcáneo. Aquí se va a insertar el tendón calcáneo, o también llamado tendón de Aquiles. También podemos ver a dos procesos o apófisis, un proceso medial, este de acá, y un proceso lateral. Vamos a ver que el proceso medial va a contactar con el suelo durante la bipedestación. La cara anterior del talus va a estar un poquito excavada y pues nos va a servir para articularse con el hueso cuboides, que ya lo veremos. Bueno, ya que hablamos del tarso posterior, ahora hablaremos del tarso anterior, el cual ya vimos está formado por 5 huesos, por el navicular, cuboides y los 3 cuneiformes. Empezaremos a hablar del hueso navicular, también llamado escafoides. Este es un hueso aplanado en sentido antero-posterior y tiene una forma de barco, como podemos ver acá, ¿no? Y que por eso tiene este nombre, ¿no? El nombre de navicular. Este navicular se va a articular en su parte posterior con la cabeza del talus. Aquí vemos a la cabeza pues aquí vemos al hueso navicular en su vista posterior, en donde aquí estaría articulándose con la cabeza del talus.
Su cara lateral se va a articular con el hueso cuboides, como vemos acá. Y en su cara anterior se va a encontrar dos crestas, una cresta, dos crestas, que nos va a estar separando a tres carillas articulares. Una carilla articular para el cuneiforme medial, una carilla articular media para el cuneiforme intermedio y una carilla articular lateral para el cuneiforme lateral. La cara medial de este navicular se va a proyectar hacia abajo creando esta tuberosidad, la tuberosidad del hueso navicular, donde aquí se va a insertar el músculo tibial posterior. Esta tuberosidad del navicular es muy palpable y cuando esta tuberosidad es muy prominente puede presionar contra la parte medial del zapato y ocasionar dolor. Aquí vemos como el hueso navicular, como la tuberosidad, esa tuberosidad pues está muy sobresaliente, ¿no? Ahora, hablando del cuboides, pues como su nombre lo indica, tiene una forma de cubo, ¿no? Por eso el nombre de cuboides. Es un hueso que por atrás se va a estar articulando con el calcáneo y medialmente se va a estar articulando con el navicular. Por delante vamos a encontrar una cresta que nos va a dividir a dos caras articulares. Aquí lo podemos ver un poquito mejor. Esto aquí vemos a la cara posterior del cuboides y aquí vemos a la cara anterior del cuboides, donde les había comentado de esta cresta que nos está dando a una cara articular medial y una cara articular lateral, que aquí se va a estar articulando el cuarto metatarsiano y aquí se estará articulando el quinto metatarsiano. Ahora pues hablaremos de los cuneiformes. Se les llama así debido a que tiene una forma de cuña. Estos tres cuneiformes se van a estar articulando por detrás con el hueso navicular. Aquí vemos el hueso navicular. El cuneiforme medial, este de acá, es el cuneiforme de mayor tamaño. Por adelante se va a articular con los primeros dos metatarsianos, aquí con el primero y aquí con el segundo. Y lateralmente se va a estar articulando con el cuneiforme intermedio. El cuneiforme intermedio es el hueso más pequeño de los cuneiformes. Se va a articular por delante con el segundo metatarsiano, como vemos acá. El cuneiforme lateral, este de acá, se va a articular por delante con el segundo, con el tercero y con el cuarto metatarsiano. Aquí lo vemos, aquí con el segundo, aquí con el tercero y aquí con el cuarto metatarsiano. Y lateralmente se va a estar articulando con el cuboides. Ok, ya que hablamos del tarso, que también recordemos se llama retropié, ahora hablaremos del metatarso. Este metatarso va a constar de 5 huesos o de 5 metatarsianos que se enumera desde el lado medial del pie. O sea que se va a enumerar así: 1, 2, 3, 4 y 5. Todos estos son huesos largos con un cuerpo de más o menos como una forma triangular, donde pues va a tener una diáfisis o cuerpo, va a tener una base y va a tener una epífisis distal, esta de acá, que va a corresponder a la cabeza del metatarsiano. El primer metatarsiano es el más corto y es el más voluminoso. Por atrás se va a estar articulando con el cuneiforme medial y también vemos que se va a articular un poco con el segundo metatarsiano, aquí. En la cara inferior de este primer metatarsiano vemos que podemos encontrar a la tuberosidad del primer metatarsiano, aquí, y debido a que aquí se va a insertar el músculo fibular largo. También en esta cara inferior del primer metatarsiano, justo por debajo de la cabeza del primer metatarsiano, encontramos estos dos huesos sesamoideos. Tendremos un hueso sesamoideo medial y uno lateral. El segundo metatarsiano es el hueso más largo de todos. Se va a articular con los tres cuneiformes, como ya vimos acá. Y
pues vemos que es, como había dicho, es el hueso más largo de los metatarsianos. El tercer metatarsiano se va a articular por detrás con el cuneiforme lateral y a sus lados con el segundo metatarsiano y con el cuarto metatarsiano. El cuarto metatarsiano se va a articular por detrás con el cuboides y con el cuneiforme lateral. A sus lados se va a articular con el quinto metatarsiano y con el cuarto metatarsiano. La base del quinto metatarsiano, como estamos viendo acá, se va a prolongar un poquito hacia el lateral. O sea, esta base se prolonga hacia el lateral, va a crear a una tuberosidad, llamada la tuberosidad del quinto metatarsiano. Aquí se inserta el tendón del músculo fibular largo. Esta tuberosidad también es muy palpable. Y ya como últimos huesos se encuentran a las falanges. Estas son 14 falanges en total. Estos huesos se consideran como huesos largos a pesar que son muy cortos. Cada falange posee una base que es proximal, un cuerpo y una cabeza, la cual la cabeza pues va a ser distal. Y pues aquí pasa lo mismo como en los huesos de la mano, en donde el primer dedo o el dedo gordo solo van a existir dos falanges. Aquí vemos una falange proximal y una falange distal. Mientras que en los demás dedos vamos a tener una falange proximal, una falange intermedia y una falange distal. Ya que vimos los huesos del pie, es importante saber que existen unos arcos que van a estar adaptados para la locomoción. Existe un arco longitudinal medial, un arco longitudinal lateral y un arco transversal. El arco longitudinal medial es el más importante de los arcos. Este arco es un poco más alto que el lateral y va a estar constituido por la cabeza del talus, el cual se dice que es la piedra angular de este arco medial. Incluso Moore menciona que esta cabeza del talus se encuentra descansando como en una hamaca, que es esta hamaca de acá, que es el ligamento calcáneo navicular plantar, en donde pues aquí esta cabeza, este ligamento va desde el sustentaculum tali hasta el hueso navicular, creando esta especie como de hamaca, en donde pues va a estar sosteniendo a la cabeza del talus. Bueno, entonces este arco longitudinal lo va a formar la cabeza del talus, el hueso navicular, el cuneiforme medial y los tres primeros metatarsianos. El arco lateral descansa sobre el suelo al estar de pie y va a estar formado por el calcáneo, el cuboides y el cuarto y quinto metatarsiano. El arco transverso del pie es un arco que va de lado a lado. Está formado por el cuboides y las tres bases de los metatarsianos. Y bueno, esto fue todo de huesos del miembro inferior y si tienen alguna pregunta pues háganosla saber. Muchas gracias.